King Wenceslas looked out on the feast of Stephen, when the snow lay round about, deep and crisp and even. Brightly shone the moon that night, though the frost was Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este espacio de nuestro maná en el desierto. Les voy a pedir por favor que tomen sus Biblias. Tome su Biblia, y espero que tenga su Biblia, ¿verdad? Y si no, pues guarde la cita ahí para que después la pueda buscar. Abre su Biblia ahí en el libro de Salmos, por favor, capítulo, o mejor dicho, número 51. Salmos número 51, versículos del 1 al versículo número 3, por favor. Salmos 51, versículos del 1 al versículo número 3. Yo lo voy a leer y nada más me sigue con su vista y me escucha, por favor. Dice así la palabra del Señor: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Vamos a orar, hermano. Padre Santo que estás en los cielos, una vez más, Señor, pedimos de tu bendición, Señor, para la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a entenderla y a practicarla también, Señor, que podamos, Señor, reconocer nuestros errores, nuestras fallas delante de ti y poder corregirlos. Señor, pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermano, entonces quiero que veamos en esta hora del día, ¿verdad? Aquí en este pasaje de Salmos número 51. La mayoría de nosotros, ¿verdad?, sabemos y conocemos en qué momento se escribió este pasaje, pero nada más para recordarlo, ¿verdad, hermano? El rey David había pecado, el rey David no había salido a la guerra, no había ido con el ejército, ¿verdad? Y estando en Jerusalén, pues él vio una mujer y pecó con ella, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que después de que el profeta Natán fue y lo exhortó, ¿verdad? Y le dio la sentencia que Dios había dictado para él. Él entonces tiene una oración. Él hace una oración al Señor, ¿verdad? Reconociendo su pecado, reconociendo su falla, reconociendo el error que había cometido. Y entonces aquí en el capítulo 51 de Salmos nos habla acerca de esa oración que él hizo. Y lo que quiero que veamos, hermano, en esta hora del día es que nosotros hemos cometido errores y fallas delante del Señor todo este tiempo. Y yo creo que si nos ponemos a pensar y nos ponemos a analizar y hacemos una lista de todas las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Sería una lista tal vez sin fin, tal vez muy larga. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces de esas cosas malas que hemos hecho le hemos pedido perdón al Señor? Estamos a punto, hermano, de terminar un año más, ya casi 2 semanas y terminamos, ¿verdad?, el año. Y lo que quiero que usted pueda pensar y analizar en estos momentos es, le pidió perdón al Señor por todas las cosas malas que hizo en este año, todas las cosas malas o los errores que cometimos delante del Señor. Nos acercamos delante de Él, nos arrepentimos y le pedimos perdón por cada uno de ellos. Pudimos tener un corazón dispuesto, ¿verdad?, a rendirse al Señor, o simplemente nos quedamos con la mentalidad que muchas veces tenemos de decir, no, pues es que el Señor sabe y el Señor me perdona. Porque muchas veces quedamos en ese error, hermano, de pensar, ay, ya la regué, ¿verdad? Decimos, ya la regué. No, pues el Señor me va a perdonar. O decimos simplemente, ay, Señor, tú sabes que me equivoqué, perdóname. Pero no tenemos un arrepentimiento sincero, no hacemos una confesión, ¿verdad?, de nuestros errores, de nuestras fallas delante del Señor. Y el Señor así no nos puede perdonar. Y muchas veces, hermano, las cosas que hacemos, todo lo que hemos realizado, y usted se ha preguntado, ¿por qué nada me ha salido bien? ¿Por qué las cosas que he hecho no han resultado como yo quería? No han dado el resultado o el fruto que yo planeaba. ¿Por qué vivo una vida triste, una vida desalentada? ¿O por qué no veo la respuesta del Señor? Pero también se ha preguntado, hermano, ¿cuántas veces ha confesado ese pecado delante de Dios? ¿Cuántas veces se ha acercado delante del Señor y le ha pedido perdón por sus pecados? Quiero que veamos aquí en el libro de Salmos 51 la oración que tenía el rey David, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo primero, hermano, que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que pedirle al Señor es que extienda su misericordia para con nosotros. Cuando cometemos pecado, cuando cometemos errores, hermano, cuando fallamos delante de Dios, tenemos que pedirle a Él que extienda su misericordia con nosotros. Porque si no extiende su misericordia, muchas veces vamos a recibir un castigo delante de Él. Vamos a recibir una severa disciplina delante de Él por las cosas que hemos estado haciendo. Entonces tenemos que pedir misericordia a Él sobre nuestras vidas. Dice aquí el rey David estaba diciendo, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El rey David estaba pidiendo al Señor que no
que no lo castigara, que no lo disciplinara duramente, ¿verdad? Y vemos aquí que, o viendo en la historia, cuando el rey David, ¿verdad?, se le informó que iba a nacer un hijo, ¿verdad? Y Dios le dice, vas a tener un hijo, pero este hijo va a morir. ¿Por qué? Porque fue en pecado, porque fue un producto, ¿verdad? Fue un resultado del pecado que había cometido David. Entonces David estaba rogando, estaba pidiendo para que este bebé no muriera. Y después el bebé muere, vemos la historia, y David se levanta y dice, pues vivo el bebé, ¿verdad? Se podía orar todavía, se podía pedir, pero muerto ahora ya no se puede hacer nada. Pero sin duda vemos aquí que David estaba pidiendo misericordia al Señor, que David estaba pidiendo al Señor que tuviera paciencia, que le perdonara, que tuviera misericordia con él a causa del error que había cometido. Entonces vemos aquí que David está pidiendo primeramente misericordia delante del Señor. Después ahí en el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tenemos, hermano, que pedir perdón al Señor por nuestros pecados. No solamente decirle al Señor, Señor, tú sabes que yo pequé, tú sabes que yo hice algo malo, tú sabes que yo hice esto, aquello y el otro. No, hermano, pedirle a Él que perdone nuestros pecados, que nos limpie de esa maldad, que nos limpie de ese pecado, porque muchas veces llegamos a pedirle a Él solamente, llegamos a decirle, perdóname, pero no de una manera sincera, no de una manera, ¿verdad?, no con un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Y el Señor no puede hacer nada con nosotros. Tenemos que llegar arrepentidos delante de Él y decirle, como dice David aquí en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Que ese sea nuestro deseo, hermano, que Dios nos limpie de nuestros pecados, que Dios quite esas maldades de nuestras vidas, que Dios nos limpie completamente y nos dé una nueva oportunidad, que no solamente creamos en Él a medias, que no solamente nos acerquemos a Él como compromiso, sino que realmente sea un deseo que tenemos, que el Señor pueda hacer algo en nosotros, que el Señor nos pueda limpiar, nos pueda perdonar. Y también, hermano, aparte de que tenemos que pedirle a Él que perdone nuestros pecados, tenemos que reconocer ese pecado que hicimos, tenemos que reconocer esas fallas, esos errores que hemos tenido. Dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Y el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, hermano, tenemos que reconocer lo que hemos hecho delante del Señor. No solamente llegar y orar y decirle al Señor, Señor, tú sabes lo que hice. No, el Señor sabe lo que hicimos, claro que sí, ¿verdad? Pero tenemos que reconocerlo delante de Él para que Él pueda hacer un cambio en nuestras vidas, para que Él nos pueda perdonar, para que Él pueda limpiarnos. El Señor va a decir, bueno, sí, a lo mejor pecaste, pero ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste mal? ¿Cuál fue tu error? ¿Cuál fue tu falla? ¿Cuál fue tu pecado? El Señor quiere que nosotros nos acercamos de Él y reconozcamos el error que tuvimos. Usted acérquese delante del Señor y dígale, Señor, yo sé que mentí en esto, en aquello, en el otro, perdóname. Yo sé que tal vez robé, tomé algo que no era mío, perdóname. Yo sé que tal vez, no sé, hablé mal contra un hermano o contra una persona, perdóname. Que tenemos que acercarnos delante de Dios y reconocer ese pecado que nosotros hemos tenido, que nosotros hemos hecho, para que Él nos pueda perdonar, para que Él nos pueda limpiar, para que Él pueda hacer algo con nuestras vidas. Si no reconocemos nuestro pecado, nosotros no vamos a poder a recibir el perdón de Dios. Si vemos en la historia, ¿verdad?, de este pasaje, cuando el profeta Natán fue con David, no fue y le dijo directamente, ¿verdad?, al principio, porque iba. Él fue y le contó una historia, ¿verdad?, acerca de un joven o de un hombre que tomó la oveja de otro para darle de comer a su invitado. Y entonces David se enfurece y dice, ese hombre tiene que morir. Y después Natán le dice, tú eres ese hombre. Natán le habla y se lo dice, ¿verdad?, para que David reconociera su pecado, para que David reconociera el error que había cometido. Entonces David es cuando él entiende que había fallado delante de Dios, cuando él entiende que había pecado, cuando él entiende su error delante del Señor y lo reconoce delante de Él. Entonces tenemos que reconocer nuestros pecados, hermano. Tenemos que entender o tenemos que declarar delante del Señor, confesar delante de Dios las cosas malas que hemos hecho, para que Él pueda perdonarnos. Si queremos el perdón de Dios, si queremos las bendiciones de Dios, si queremos que Dios nos use y Él pueda hacer algo con nosotros, ¿verdad?, el próximo año, ¿verdad?, lo que resta de este año y el próximo año que viene, necesitamos reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Él, ¿verdad?, para que Él pueda hacer algo con nosotros, nos pueda perdonar, nos pueda limpiar y podamos experimentar, ¿verdad?, el perdón y la misericordia de Dios en nuestras vidas, hermano. Entonces yo le animo, yo le invito a que usted pueda
tomar una decisión, ¿verdad? De arrepentirse de sus pecados, de corregir su vida delante de Dios. A lo mejor usted puede decir, no, pues es que, como mucha gente dice, ¿verdad? Tal vez mi pecado, mi falla no fue tan grande, no fue algo muy grave, ¿verdad? Pero sin duda hemos visto, hermano, y sabemos que el pecado es pecado delante de Dios. Y si queremos que Él nos bendiga, si queremos que Él haga algo con nosotros, tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de esas cosas malas y tener buscar una bendición de Dios, una nueva oportunidad por parte de Dios, para que de esa manera podamos hacer las cosas que Él quiere que hagamos, hermano. Entonces, esforcémonos, ¿verdad? Y animémonos unos a otros también para poder arrepentirnos de nuestros pecados y poder confesarlos delante del Señor. Vamos a orar, hermano. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos entender que estamos mal, que hemos fallado delante de ti, Señor, pero que tú estás dispuesto a perdonarnos y que nos puedes dar una segunda oportunidad, Señor. Pedimos que nos ayudes para poder acercarnos delante de ti, poder arrepentirnos de nuestras maldades, Señor, de nuestras fallas, y poder así también recibir tu misericordia, Señor. Pedimos de tu bendición y te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.